Soy el profesor Amadeo, por si se olvidaron de mí. Yo supongo que se han olvidado de mí ya que no nos vemos mucho y solamente hemos hecho una semana nada más, ¿no? Bueno, el colegio se preocupa por ustedes y gracias a ello, clases virtuales, chicos, gracias por internet. Así que espero que estén atentos al video y cualquier pregunta en la caja de comentarios. Si no entienden algo, pueden repetir el video. El video se repite, sí, no hay problema. Le haces clic y lo retrocedes nada más, ¿no? Entonces esperemos que entiendan el tema. El tema de hoy día son las invasiones bárbaras, reinos bárbaros. Es un tema muy bonito. Al final del tema van a ver un pequeño video, ¿ya? Espero que no se emocionen mucho. Bueno, y empecemos de una vez. Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este video. El tema de hoy día es el tema número 2 de su libro, el cual nos habla sobre los reinos bárbaros, ¿no? Pero antes de eso, quiero que sepan que la palabra bárbaro significa, según los romanos llamaron a los bárbaros extranjeros. La palabra bárbaro significa extranjero. ¿Ya? Acá lo voy a poner. Bárbaro igual a extranjero, ¿no? Entonces, ¿de dónde son los bárbaros? A ver, vamos a ver. Origen. Aquí. Germano. ¿Ya? Ese es el origen. Antes de empezar con la introducción. Acá nos dice ahora, a ver. Vamos a hacer esto. Nos dice acá. En los últimos, el Imperio Romano ha sido un imperio muy vasto, ocupó prácticamente toda Europa y Asia. Recordemos que la capital del Imperio Romano es Italia, que está en el continente europeo, pero trató de extenderse más allá, ¿no? En sus últimos tiempos, como puedes ver acá, aparecieron diversos pueblos. Acá poner pueblos germanos, ¿ya? Estos pueblos germanos de origen indoeuropeo, ¿ya? No invadieron Roma porque querían, sino que hubo un factor que obligó a estos pueblos bárbaros a invadir Roma. Y ese factor eran los hunos, con su líder Atila. ¿Ya? Esto que ven aquí, los hunos, eran unos bárbaros de la peor calaña, por así decirlo. Todos los bárbaros, los visigodos, los sajones, los anglosajones, los sueros, los vándalos, le tenían terror a los hunos. Sabían de su crueldad, sabían que eran expertos arqueros, ¿sí? Los hunos eran temidos porque eran arqueros, pero ellos disparaban montando caballo. Los hunos es una cultura antigua que su especialidad era el ataque con caballo. Ellos no te atacaban así como los demás bárbaros a pie, cuerpo a cuerpo. No, ellos usaban sus caballos. Para los hunos, su caballo era parte de su cuerpo. Por ello, ellos siempre entrenaban el arco con el caballo, ¿no? Entonces, eso hacía que fueran un personaje muy temido. Entonces, eso hizo que los demás pueblos bárbaros
por huir de los hunos invadieran Italia, ¿no? Ya que los bárbaros eran nómades, ¿ya? Y como eran nómades, vivían de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuáles son las principales invasiones? Veremos los ostrogodos en Italia, los francos en Galia, futura España, y los vándalos al norte de África. Estas son las principales invasiones que destruyeron. Venía uno, destruía Roma. Los romanos no se estaban recuperando de los saqueos y venían otros vándalos. ¿Ya? Entonces fue un factor de mala suerte, por así decirlo. Estos bárbaros, ¿qué fue lo que nos trajeron? ¿Cuáles son sus aportes? Las monarquías absolutas, ya que sus jefes eran soldados, sus líderes eran soldados, supuestamente eran los mejores guerreros de cada clan, ¿ya? Y así, ¿ya? Se da el absolutismo, se imponen las tradiciones bárbaras, ¿no? Ahora, ¿cómo inician los reinos bárbaros? ¿Ya? Todo se inicia en la batalla de Adrianópolis, ¿ya? Con su gran líder Alarico. ¿Quién es Alarico? Era un visigodo, ¿no? Rápidamente así, el Imperio Romano en sus épocas de decadencia empezó a reclutar a los bárbaros, pero no cualquier bárbaro, los bárbaros débiles, ¿ya? Los educó para que tuvieran ese amor por la cultura romana y así los puedan apoyar. Entonces, entre esos jóvenes que fueron reclutados para estudiar en las escuelas romanas, ¿ya? Estaba Alarico, ¿no? Que era de la nobleza, ¿ya? Y este bárbaro se entrenó, luchó para los romanos, pero cuando fue creciendo se dio cuenta de que los romanos no cumplían con lo prometido, ¿ya? ¿Cuál era lo prometido? Darle su propia tierra, pagarle sus servicios por defenderlos de las otras tribus bárbaras, ¿no? Entonces, eso hace que Alarico, con el tiempo, se vea en la necesidad de rebelarse, ¿no? Se rebela. Ahora, otro factor que ayuda a Alarico es que los bárbaros, los romanos diré, en los últimos tiempos de su decadencia, ya no tienen todo su ejército de los romanos, estaba conformado por germanos. Y como tú debes saber, los germanos eran los visigodos, ¿no? Entonces la mayoría de gente de Alarico estaba ahí, ¿no? Ahora, otro factor que ayudó a que los visigodos al mando de Alarico pudieran saquear de Roma fueron las malas administraciones. ¿Ya? El emperador era débil, no tenía carácter, entonces no podía poner firmeza. ¿Ya? Entonces este emperador le da todo el poder a los generales germanos, o sea, los generales bárbaros. O sea, es por decir que yo haga que el choro cuide mi casa, ¿no? Así, por así decirlo, ¿no? Principales invasiones. Vamos a ver acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 principales invasiones. Ha habido cantidad de invasiones, pero vamos a ver las más principales, ¿no? En el año 406, todas estas fechas son antes de Cristo, por si acaso, ¿ya? El Imperio Romano empieza a descuidar sus fronteras. ¿Por qué motivo? Porque los visigodos
que estaban en la capital estaban saqueando. Entonces los romanos, para poder defender su capital, donde estaban las riquezas romanas, donde estaba el emperador romano, donde estaba la democracia romana, la aristocracia, llamaron a todas sus legiones, o sea, ejércitos de las fronteras. Por eso en este año se descuida. Cuando pasa eso, las regiones que estaban en las fronteras fueron atacadas, porque no había soldados romanos. Entonces, ¿quiénes fueron estos grupos bárbaros que atacaron? Acá los suevos, los vándalos, los alamos y burgundios. Estas cuatro tribus bárbaras fueron los que atacaron las fronteras lejanas de Roma en el 406, en la península hispana, ¿no? Ya, entonces en el 406 estaban golpeados, ya empezó la tortura romana. En el 410 los visigodos cayeron sobre Roma, peor todavía, ¿no? Pero en ese tiempo, lamentablemente, apenas saquearon. ¿Qué pasó? Alarico enfermó y murió, ¿no? El rey, el líder de los visigodos muere, ¿no? Entonces, como no tenían su líder, que había fallecido, los visigodos se retiran, abandonan el imperio romano y se quedan al sur de Galia, o sea, España, ¿no? Entonces acá dice Alarico, rey de los visigodos, y su cuñado Ataulfo ya asume el mando de este ejército, ¿no? Pero ya se quedan al sur de Galia, ¿no? Entonces es como una suerte romana que haya muerto Alarico y prácticamente la muerte salvó al imperio romano de caer antes de su fecha. Entonces, luego va a pasar más años, más tiempos, el imperio romano va a seguir soportando estos asedios y en el 455 aparecen los vándalos, otra tribu bárbara, con su líder Gergerico, ¿ya? Ellos tomaron Roma y fue tan brutal su saqueo que la historia nos dice que duró 14 días y 14 noches de saqueo. Imagínense cuántas riquezas habría en ese imperio para que estos bárbaros demoraran 14 días y 14 noches, ¿no? Fue un duro golpe y la última invasión se da entre los años 451 y 452. Aquí aparecen los hunos con Atila, el azote de los dioses. Se decía que Atila era tan bravo, que era un jefe así radicalista, que donde pisaba su caballo nunca más crecía la hierba, ¿no? A esos rumores todo le venía. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos, como no tenían ejército, a formar una alianza. Juntaron a todos los pueblos bárbaros, los pequeños pueblos bárbaros, para que ellos peleen, obviamente por dinero, a cambio de un pago, para que protejan el imperio, ¿no? Esta alianza logra vencerlos, los vencen, pero no lo logran vencer en el sentido a cuerpo, sino fue una lucha espiritual, ya que uno de los sacerdotes de la iglesia del imperio romano se pone la mano al corazón y decide hablar con Atila, el azote de los dioses. En este confrontamiento entre el padre y Atila, Atila decide hacerle caso. ¿Por qué motivo? Porque sabía que una peste, así como la pandemia que estamos enfrentando ahorita,
iba a pasar por Roma. Entonces los romanos estaban condenados, ya sea que Atila llegara, sí o no, porque la peste los iba a matar, ¿no? Entonces Atila se retira, eh, es una victoria muy sorprendente para la Iglesia Católica de ese tiempo, ya que el padre fue quien supuestamente eh, convenció a Atila, ¿no? Entonces este Atila luego moriría, ¿no? Al año siguiente, en el 455, Atila moriría, ¿no? Entonces estas son las 4 invasiones principales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los reinos bárbaros, no? Surgen los reinos, ¿ya? Los reinos germánicos. Esa es la primera consecuencia. El imperio se fragmenta y aparecen estos nuevos reinos, ¿no? Una de las actividades económicas principales del imperio romano era el comercio. Ellos comercializaban todos sus productos en todas partes del mundo, pero los bárbaros no les interesaba el comercio. Para los bárbaros la actividad principal era la agricultura y la ganadería, porque de eso vivían ellos. Entonces se da una de las consecuencias es el retroceso del comercio, se deja a un lado el comercio, ¿no? Ahora, otra consecuencia, el uso limitado de la moneda, ¿no? En el imperio había una especie de monedas que acuñaban los emperadores romanos, pero en el caso de los reinos bárbaros, no, ellos acudían al trueque, ¿no? En sus inicios era más el trueque, entonces el uso de la moneda fue limitado. Más adelante obviamente que sí se daría, ¿no? Pero no en su totalidad, ¿no? Luego tenemos aquí ideas de hombres libres e dependientes, ¿no? Los bárbaros no seguían a cualquier señor, ellos podían decidir quién iba a ser su rey y quién no. Recordemos que era una tribu, digamos, donde las sombrías de los mejores guerreros era un factor decisivo para elegir a sus gobernantes. ¿Ya? Entonces, otra consecuencia sería la fusión de la cultura romana y germana, ya que los germanos, en este caso los bárbaros, se quedaron fascinados con la cultura romana, ¿no? Así que es por eso que la mayoría de ellos, a pesar de que saquearon, todavía no destruyeron la cultura. ¿A qué me refiero? Que dejaron que sus pobladores sigan con vida. Entonces, gracias a eso, estos pobladores que vivieron, que sobrevivieron, continuaron enseñando la cultura romana, ¿no? Entonces ahí se mezclaron los romanos, los germanos y fusionaron las culturas, ¿no? En la religión adquiere los bárbaros con el tiempo adoptan la religión católica, ¿no? Los bárbaros antes eran politeístas, ellos adoraban a la naturaleza, ¿no? Pero cuando se enfrentan con los romanos, ellos adquieren esta religión, ¿no? Por eso la religión católica todavía perdura todavía y adquiere más fuerza todavía, ¿no? Ya que los futuros reinos germánicos, que en la actualidad son los países que vemos en Europa, llevan esta religión, ¿no? Luego, las costumbres bárbaras traerían el feudalismo, ¿no? Como ya mencioné antes, como los bárbaros practicaban la agricultura y la ganadería, en este caso, cuando van evolucionando, aparece la moneda, las riquezas, ellos traen el sistema feudal, ¿no? Es un sistema donde la tierra tiene un valor simbólico para los países. ¿Por qué? Porque gracias a ella pueden producir productos y exportarlos, ¿no? Bueno, espero que hayas entendido esta primera parte. Si no, tienes dos opciones. Una, ponerle pausa al video y retrocederlo para volver a escucharlo. Y la segunda es que cojas tu libro, que está aquí, cojas tu librito y te ubiques en la página
153. Aquí está todo el contenido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? 8 páginas. Como yo sé que a ti te encanta leer, estas 8 páginas va a ser pan comido para ti, ¿no? Ahora, si no quieres leerlo, aquí está el resumen de las 8 páginas en estos 2 mapas conceptuales que te voy a mostrar a continuación. Este es el primer mapa, ahora vamos al segundo, ¿no? El segundo, ya hemos visto las que son los bárbaros, principales invasiones. Ahora vamos a ver la formación de los reinos, ¿ya? Formación de los reinos. Vamos a conocer esta parte, no, todavía no le damos final. Tenemos aquí 4 reinos. Reino visigodo, como pueden ver aquí, un reino muy próspero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reyes. Reino franco, reino ostrogodo y reino anglosajón, ¿no? Vamos primero con el más importante, el reino visigodo, ¿no? Recordemos que su primer rey fue Alarico, ¿no? Acá, vemos aquí, en esta columna que ves aquí, están los reyes, ¿ya? Walia, ¿ya? Un rey visigodo fue aliado de Roma, ¿no? Pero este fue aliado de Roma a cambio de que los romanos le dieran territorio. En este caso, el territorio que los romanos le dieron para que los apoyaran contra los hunos fueron Aquitania, ¿ya? Esa fue la historia de este rey. Va a pasar los tiempos y tenemos al segundo reino, Teodorico, ¿no? Fue un bárbaro que fue un héroe en la batalla de Catunicos, pero desgraciadamente va a morir en esta batalla, ¿no? Una diferencia muy importante que quiero que sepas, alumnos, es que a diferencia de los reyes de ahora, que paran en sus tronos, no hacen nada, en la época antigua los reyes eran los primeros que iban en las batallas. Ellos no se quedaban a ver las batallas, ellos participaban en las batallas, ¿no? Eso lo diferenciaba. Entonces, en este caso, este rey fue un héroe en esta batalla, pero fallece, ¿no? El tercer rey fue Eurico, ¿no? El primer rey independiente de Roma, o sea, ya que se separa de Roma, termina lo que es estar al dominio romano, ¿no? Dice, forjador de la grandeza visigodo, ¿por qué? Porque los libera de los romanos y empieza a crecer. Su territorio abarca el sur de Galia hasta el océano Atlántico, o sea, desde España hasta Atlántico, ¿no? Luego tenemos Alarico II, debe ser algún antepasado o algún bárbaro que tuvo tanta admiración por Alarico que se puso el nombre de Alarico II, ¿no? Eso te lo dejo como tarea en tu librito. Expulsado por Codoveo, ¿no? Fue expulsado este rey visigodo, ¿no? Y lleva a todo su pueblo al sur de Galia, ¿no? Eso fue lo que hizo y ahí se mantuvieron. Luego tenemos el otro rey, Leovilgo, ¿ya? Y dice, consolidó el poder visigodo en la península ibérica, sometió a otros reinos suevos, o sea, estos reinos suevos, que era un reino bárbaro, los sometió, ¿no? Luego tenemos Recaredo, ¿ya? Nombre extraño, dice, se somete al catolicismo. ¿Por qué se somete? Porque había un problema entre los germanos, no todos se habían pasado al catolicismo, o sea,
siempre había rivalidades. Entonces el rey era aquel monarca que tenía que poner el ejemplo, ¿no? Entonces este rey, para poder estar en paz con sus súbditos y que ellos le obedezcan, decide someterse al catolicismo, ¿no? Y gracias a eso logra la unidad religiosa. O sea, tanto la religión germana como el catolicismo, al ver que su rey se había sometido al catolicismo, surge una especie de unión. Recevinto, otro reino bárbaro visigodo, recopila los antiguos códigos germanos, o sea, las antiguas leyes, ¿no? Ahora, de todos estos reinos que poco a poco se iban modernizando, siempre tuvieron un problema importante: el surgimiento de la aristocracia. O sea, una cosa es que tú eres rey, pero otra cosa es que detrás de ti hay personas ricas que también, que gracias a su riqueza, quieren llegar al poder, ¿no? En este caso, la aristocracia visigoda fue el principal enemigo de los reyes, y gracias a ellos el reino visigodo cayó, lamentablemente, ¿no? Eh, es algo triste, pero algo verdadero. Entonces tenemos aquí el segundo reino, el reino franco, ¿ya? Dice, en el 407 se instala al oeste, ¿ya? Y miren, desde el 407 al 450 se dividen en dos reinos: francos ripuarios y franco salios. ¿Ya? Estos son los dos reinos que surgen, se dividen para una mejor administración, un mejor dominio. Clodión, ya que era su rey, es conocido como el melenudo por su conducta, ¿no? Y su forma de actuar, ¿no? Clodovero fue uno de los reyes más importantes de los reyes francos, consolidó el poder franco, como puede ver aquí, consolidó el poder franco y conquista casi toda Galia, ¿no? Algo muy importante, porque cuando un rey moría, el otro no seguía lo que él había terminado, ¿no? A menos que sea su hijo, ¿no? El último rey franco, después de Clodovero, fue derrotado por Pipino el Breve, ¿no? Aquí está Pipino el Breve. ¿Por qué le llamaban Pipino el Breve? Ay, te vas a reír, pero si no me crees, puedes consultar en un libro de historia. Le llamaban Pipino el Breve por su estatura, era chato el muchacho, ¿no? Por eso le llamaban Pipino el Breve. Al matar al último rey franco, desaparece los reinos francos y se inicia la dinastía carolingia, ¿no? Surge el imperio carolingio, pero esa es otra historia de otro tema, ¿no? Ahora, el reino ostrogodo. Teodorico, ya, quien fue un bárbaro ilustrado, ya que respetó la cultura romana, supo apreciar ese arte romano para que no se pierda, como puede ver aquí, respetó la cultura romana, supo convivir con los romanos, ¿no? El único problema que hubo fue que los romanos, a pesar de su desventaja, la iglesia católica, descaradamente, sabiendo el riesgo que corría, siempre se peleaba con la religión de los germanos, ¿no? Una religión politeísta. Ellos adoraban a los dioses de la naturaleza. Entonces fue el principal problema que enfrentó los reinos ostrogodos, ¿no? Este rey Teodorico derrota al imperio bizantino en las famosas guerras góticas. Estas guerras tú lo puedes leer en tu librito, o si no, lo puedes ver en el video que te voy a mostrar, ¿no? Luego, reino anglosajón. Aquí sí no hay mucho contenido. Tomaron la isla de Britania,
la isla de Britania estaba casi lejos del Imperio Romano, ¿no? Estos reinos anglosajones prácticamente no la tomaron, sino que los imperios romanos se la regalaron, ¿ya? Los imperios romanos se la regalaron. ¿Por qué motivo se la regalaron? Porque otras tribus bárbaras se estaban acercando a la isla de Britania, ¿no? Entonces los romanos, al no poder defender esta isla, se retiran y dejan que los anglosajones se defiendan solos, ¿no? Es gracias a ese gesto, se puede decir, o eh, destino que hace que los romanos abandonen esa isla, hace que se centre en el reino anglosajón, ¿no? Bueno, alumno, espero que esto te haya gustado, ¿ya? Son dos mapas conceptuales que tienen que estar copiados en tu cuaderno. Puedes ponerle pausa y empezar a copiar, ¿ya? O si no, puedes agarrar tu manual, leer las 8 páginas y hacer tu propio mapa conceptual. Como yo sé que a ti te encantan los retos, te lo voy a dejar a tu imaginación, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar al video. Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. Paulatinamente, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Guiados por las ambiciones de sus jefes, los grupos militares empezaron a luchar entre sí, causando temor entre la población. Incluso decidían qué emperador se mantenía en el poder y cuál no. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos llamaron bárbaros a los invasores porque no compartían su modo de vida, cultura y lengua. En ocasiones, los bárbaros irrumpían por la fuerza y otras mediante acuerdos. Así se les otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito, principalmente en la parte occidental. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió de manera definitiva en dos, Oriente y Occidente. A ver, no, para que estés atento, todo esto es el Imperio Romano. Ya, ahí está la flecha divisora, ¿no? Bueno, acá están los hunos que venían para acá, los francos, ya, ostrogodos. El imperio se divide en dos: Imperio de Oriente y Imperio de Occidente. Ahora, la mala noticia acá: como puedes ver en este gráfico, el Imperio de Occidente está prácticamente cercado. Tenemos a los visigodos, burgundios, ostrogodos, vándalos, francos, anglosajones. Prácticamente todos hasta los hunos, todos se dirigían al Imperio de Occidente, ¿no? Obviamente que el Imperio de Oriente también caería, pero de estos dos imperios, el primero que cae es este, ¿no? Ahora seguimos con el video. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. El nacimiento de los reinos bárbaros. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso, compuesto a su vez por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias, como lengua, tradiciones y religión, que al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas
y expresiones culturales como las lenguas romances, entre las cuales figuran el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo adoptaron el cristianismo como religión. Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente. A ver, chicos, este es el mapa de Europa, ¿no? Puedes ver aquí tú en la actualidad dónde se posicionan los bárbaros, ¿no? Y surgen los nuevos reinos, que más adelante serían los países europeos que conocemos. Vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y sajones en Inglaterra. Varios de estos pueblos se enfrentaron por más de 3 siglos, hasta que los francos, dirigidos por Carlo Magno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Para el año 800 después de Cristo, Carlo Magno fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, un nuevo orden social, económico y político, entre los siglos 7 y 9. Otros grupos invasores provenientes del norte y del este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Bueno, alumnos, para continuar y terminar, vamos a responder las preguntas del libro de la página 61. A ver, espero que estén atentos. Acá voy a poner página 162. Está. Página 162. Ahí, todos atentos ahí. Ya, está. Principal causa de las invasiones bárbaras. Ahí. Letra C. La superpoblación de los pueblos germánicos. Ya estaban. No tenían alimento. Eso. Más lo que es Atila, que los impulsaba. Peor todavía. Número 2. Herschel y Orsa. Es a los anglosajones y sajones como. Ahí. Letra C. Alarico visigodos. 3. ¿Qué reino sufriría el ataque de los bizantinos? Iniciando las guerras góticas. Ya hemos hablado de las guerras góticas y letra B. Ostrogodos. Ellos son los que sufrirían las guerras góticas. Ahí. Eh, 4. Vamos a ver allá. Dice, promulga la ley sálica en el reino franco. Ahí, letra D. Dagoberto. Luego, 5. La caída del reino visigodo se debía básicamente a... Ahí. Acuérdense, la aristocracia le jugó mal a los visigodos, el egoísmo, la ambición. 6. Señale el reino anglosajón que no se relaciona con los que conformaban la hertarquía. Letra E. Estangría, una especie de pacto. A ver, dice, el reino visigodo logró la homogeneidad en su población conformada por hispano-romanos y visigodos cuando, letra D,
Se oficializa el cristianismo, la religión oficial. 8. Cuando los hunos fueron derrotados en el campo contra los aseidos, les permitieron retirarse y no los aniquilaron porque pretendían B. Utilizado contra los visigodos. 9. Una vez repartidas las tierras del Imperio Romano de Occidente en manos de los reinos bárbaros, estos iniciaron ahí. Se les conoce con el nombre de invasores. Letra E. Y por último, el reino visigodo llegó a su fin con la batalla de ahí, letra D, Guadalete. Ahora, bueno, alumnos, ya hemos hecho el tema 2 del libro. Espero que hayan entendido. Si no, pues ya sabes, pausa el video, retrocede el video y ahí está, todo solucionado.